días a cada uno de ustedes, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una vez más, en esta hora de la mañana, honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, con el ministerio evangelístico Heme aquí, envíeme a mí, con el servidor del Señor evangelista José Valentín Méndez Sánchez, de la Iglesia de Cristo, la Luz del Mundo, Pentecostés, Indiantown, Florida, Estados Unidos. Viniendo, hermanos, compartiendo una poderosa palabra del Señor en el aire libre, juntamente con los hermanos del ministerio evangelístico del aire libre los días domingo, de la Iglesia de Cristo, la Luz del Mundo, Pentecostés, Indiantown, Florida, Estados Unidos. Y por qué no apreciar la bendición a nuestro pastor Miguel Antonio de Rosalía Tomás y todos los miembros, diáconos, oficiales. Deseo bendiciones a sus vidas, gloria al nombre del Señor. Y a todos los oyentes en el canal de YouTube, Dios les bendiga a todos en esta hora. Quiero bendecirles sus vidas, a todos los hermanos que están en casa, a los que están en sus vehículos, en sus carros, en las tiendas, Dios les bendiga a todos en esta hora. Los que están escuchando en esta hora como cercano, a los vecinos, Dios les bendiga, y también a los que van a escuchar hoy o mañana a través de la canal de YouTube, nuestro canal Ministerio Evangelístico Heme aquí. Gloria sea el nombre del Señor, José Valentín Méndez Sánchez. Es una bendición, hermanos, de estar aquí compartiendo una poderosa palabra del Señor con todos ustedes, y a todos los que ven en vivo. Quiero apreciar las bendiciones a todas de sus vidas en esta hora, porque Dios es poderoso. Estamos viviendo los momentos difíciles, los momentos, hermanos, de crisis, quizá donde ya no hay culto en los locales, pero a través de estos medios estamos predicando la palabra de Dios, y a través de, hermanos, el culto evangelístico. Ahora estamos en el aire libre, gloria sea el nombre del Señor, con los hermanos que están a mi lado, son los coordinadores de este culto evangelístico todos los domingos. Es una bendición, mis amados hermanos, de compartir una poderosa palabra del Señor en esta preciosa tarde. Aleluya. Quiero predicar una poderosa palabra hacia su vida en esta mañana, y lo vamos a encontrar la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7 al versículo 8. Y dice la palabra del Señor, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos pues delante del Señor, y los exaltará. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a hacer una corta oración con la palabra del Señor en esta hora. Padre amado, glorificando tu nombre, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, en esta mañana, Padre, por permitirme, Dios mío, predicar tu palabra en el aire libre, Dios mío, a los oyentes, a las almas necesitadas, Señor. Sea de bendición, Padre, Padre Santo, predicación, el mensaje de tu palabra, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, pido luz, pido unción, pido poder a través de la palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a predicar bajo el tema: acercaos a Dios. Hermanos, dice la Biblia que tenemos que acercarse a Dios porque estamos en los tiempos muy difíciles. Gloria sea el nombre del Señor. Señales que están pasando en estos tiempos, que Cristo pronto viene, y Él está hablando a cada corazón, a cada alma en estos tiempos, para que acercan a Dios. No es Dios tiene que acercar a nosotros, sino que tenemos nosotros como humanos, como personas. Somos nosotros, hermanos, que tenemos que acercarse a Dios. Amigos que me escuchan en esta mañana,
No es Dios que va a acercar a usted, usted tiene que acercarse a Dios para que tenga la salvación y la vida eterna. Había un hombre en la Biblia, en Lucas capítulo 15, versículo 18. Es una parábola de la palabra de Dios, que había un hombre, tenía 2 hijos. Y el mayor, dice la palabra, estaba en casa de su padre. El hijo menor, dice la palabra, se levantó y pidió ya los bienes a su padre. Y eso la Biblia lo dice, que es el hijo pródigo, o lo llama el hijo pródigo. Y su padre de este muchacho, este joven, podemos decir, su padre lo entregó todo lo que necesitaba. Pero este hijo pródigo, dice la Biblia, no estuvo en la casa de su padre cuando recibió los bienes, cuando recibió la bendición de su padre. Dice la Biblia que se alejó de una provincia, se fue a una aldea muy lejana, y todo lo que tenía fue a malgastar con sus amigos, dice la palabra del Señor. Fue a malgastar los placeres del mundo, de los deleites, en el pecado. Todo lo que su padre le dio, lo perdió todo. Y dice la palabra del Señor, cuando ya los últimos, los días que él ya estaba sin nada, se quedó este varón sin bienes, porque había malgastado todo lo que tenía. Es el hijo pródigo. Y él comenzó escasamente a buscar alimento, pero no hallaba alimento en esa provincia, sino que dice la Biblia que había unos hatos de cerdo, o alguno hombre tenía unos cerdos, y el hijo pródigo deseaba de comerse de las migajas de los comidos de los cerdos. Qué triste, después que había acabado todo. Pero dice la palabra del Señor, un día que este hombre se arrepintió, se acordó de su padre, que cuántos jornaleros tenía en la casa de su padre. Por eso, y dice la palabra de Dios, que acercó nuevamente a su padre. Y este hijo pródigo decía entre sí: yo he pecado contra el cielo y he pecado contra mi padre, pero volveré a la casa de mi padre y lo declararé que he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando este hijo pródigo llegó en casa de su padre, cuando volvió, cuando acercó a la casa de su padre, él pensaba que no tenía perdón. Él pensaba que su padre lo iba a regañar. Él pensaba que su padre no lo iba a recibir. Pero misericordiosamente, que hizo este hijo pródigo, cuando llegó a casa, dice la Biblia que su padre estaba esperando. Y corriendo se dice su padre hacia su hijo que se había perdido. Y estuvo muy contento. Y dice la palabra del Señor que su padre lo abrazó, su hijo, el hijo pródigo, el que se había perdido. Y dice la palabra de Dios, porque por haberse volvido su hijo, hicieron una fiesta, mataron becerros, gordos, todo lo que tenía en la casa de su padre. Porque su padre estaba muy contento, muy feliz por haberse acercado su hijo, un hijo pródigo, nuevamente a su padre. Y esta es la palabra hacia tu vida en esta mañana. Aquellos que un día conocieron a Jesús, pero tal vez se descarriaron, tal vez se cayeron en un error, tal vez antes servían a Cristo,
Tal vez antes el Señor Jesucristo lo había salvado, pero volvieron atrás. Tal vez en este tiempo están lamentando qué hago, qué voy a hacer. Pero déjame decirte en tu vida en esta mañana, acerca a Dios y misericordiosamente Él tendrá misericordia de ti. Él tiene perdón de tus pecados. Si solamente tan usted se acerca a Cristo, el Hijo de Dios. Tal vez usted está malgastando su dinero en los placeres de este mundo, en los vicios, en el pecado, y no hayas que hacer. Pero déjame decirte en esta mañana, hay un Cristo que sí tiene la solución a tu vida, que te puede cambiar la historia de tu vida. Este hijo pródigo, dice la palabra del Señor, cuando llegó a casa de su padre de nuevamente, estuvo muy contento, hicieron fiesta. Y la palabra de Dios dice, y no solo esto, sino que su padre, el hijo pródigo, puso unos anillos, puso unos calzados nuevos, vestimentos nuevos lo puso su padre del hijo pródigo. Y es lo que Dios quiere hacer contigo, Jesús, hoy en día. Él te quiere cambiar tu vida de nuevamente. Tal vez la vida donde estás muy amargada, afligido, no encuentras paz, no encuentras solución de tu problema, no encuentras la solución de tu vida. Pero la paz, la salvación está en Jesucristo, el Hijo de Dios. A Él sí cumplirá contigo. Pero cuando solamente tú te acercas a Dios, amigos, hermanos que se han alejado, estamos en los tiempos muy difíciles, porque pronto se acabará esto, quizá la palabra de Dios ya no se va a predicar. Por eso dice la palabra, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Tienes que dejarte al diablo, tienes que alejarte de las cosas que el diablo te ofrece. Y cuando tú te acercas a Dios, dice la palabra, Dios mismo se acerca a ti. Dios mismo tratará contigo, cambiar la historia de tu vida. Por eso dice la palabra de Dios, nosotros humanamente somos culpables a Dios. Dios no tiene la culpa, nosotros somos humanamente. Nosotros tenemos que acercar a Dios, pedir perdón a nuestros pecados, pedir perdón en donde estamos fallando. Por eso dice la palabra del Señor, amados hermanos y amigos, pecadores, limpiad las manos. Es decir, que tenemos que limpiarnos, reconociendo que somos un pecador, que tal vez estamos haciendo o usted está haciendo cosas que no agrada a Dios, pero usted tiene que dejarse eso, limpiarte de toda contaminación de este mundo, lo que es el pecado. Y el pecado el Señor lo aborrece. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por eso dice la palabra de Dios, acercaos a Dios y Él acercará a vosotros. Cuando tú te acercas a Dios, Dios se acercará a ti. También dice la palabra del Señor, purificad vuestros corazones y afligidos, lamentad y orad. Es decir, amados hermanos, lamentar tenemos que arrepentirse del pecado que estamos haciendo, el pecado que tú estás haciendo en esta tierra, lo que es abominable en los ojos del Señor.
Jesucristo pronto viene, pero hay salvación hacia tu vida. A todos aquellos que están lejos del Señor y si quieren acercarse a Jesús, y Dios acercará a ustedes. En el libro de Isaías capítulo 1 versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, para que estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como grana, como rojo, será emblanquecido como blanca lana, nieve, dice la palabra de Dios. Venid luego, dice el Señor, o acercaos a Dios. Vente luego, amigos, que estás lejos de Jesús, que no conoces al Señor. No importa cualquier pecado que has hecho, has matado, hurtado, homicidio, cualquier sea. Pero si tú vienes arrepentidamente pedir perdón al Señor Jesús, Él está dispuesto a perdonarte y limpiarte de tus pecados. Y la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte en el nombre de Jesús. También la palabra de Dios dice, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino en la tierra para darnos salvación de nuestros pecados, pero tenemos que acercarse a Él, tenemos que pedirle perdón a Jesucristo. Cuando tú te levantas a pedir perdón a tus pecados, humilladamente, Él está dispuesto a perdonarte y cambiar tu vida. Jesucristo, dice la palabra, no vino a condenar al mundo, sino que vino para dar su vida, para que todo aquel que Él cree será salvo. Hoy es el tiempo de salvación, amigo. Hoy es el tiempo de salvación, amiga. Ese es el tiempo de salvación, hermanos, que se han descarriado en el camino del Señor. Cristo pronto viene. Hay una poderosa palabra de Dios también en Romanos 6:23. Aquellos que están hundidos en el pecado sin darle cuenta. Pero la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, si tú estás en esa condición cuando te mueres, qué triste será de tu alma. Solo hay un infierno, solo hay un cielo. La paga del pecado es muerte. Es decir, si te vayas sin salvación, tu alma sufrirá en el infierno. Pero dice la palabra, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En otra palabra, la dádiva es el regalo de Dios. ¿Y cuál es el regalo de Dios? Es la salvación. El regalo de Dios es la vida eterna. Aquellas almas que quieran acercarse a Dios, Él está hablando a tu vida en esta mañana, para que te acercas a Él, para que tú aprovechas esa dádiva que el Señor está ofreciendo hoy en día a aquellas almas que necesitan ser salvos. La dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es la salvación. El regalo de Dios es un día ser salvo y al ser muerto nuestra alma irá al paraíso con el Señor en un descanso, en una vida eterna con Él para siempre. Pero más la paga del pecado es muerte, es condenación eterna, donde estará sufriendo el infierno. Y la Biblia dice en Marcos, donde los gusanos de ellos no mueren, es decir, que hay castigos en el infierno. Marcos 9:45 lo dice. Por eso dice la palabra de Dios, acercaos a Dios y Él acercará a vosotros. La palabra de Dios dice también en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, cuando nosotros, hermanos, amigos,
que desde que nacimos no hemos aceptado al Señor, entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. En otra palabra, estamos separados en la presencia de Dios, no estamos cerca de Dios, no estamos cerca de Jesús. Necesitamos acercarse a Cristo, necesita acercar a Cristo, amigo, en esta mañana. Y la palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:20, dice Jesús: en esta hora tu vida, he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si uno abre la puerta, entrará a Él, cenaré con Él y Él conmigo, dice la palabra del Señor. Eso da a entender, si tú te das un arrepentimiento, abras el corazón a Jesucristo para el perdón de tus pecados, dice la palabra que lo hallarás. Él te dará la vida mejor, pero solamente tienes que aceptarse, tienes que alejarse de todo pecado. Acercaos a Dios. Él te está hablando hoy en esta mañana. Acercaos a Dios. Tus hermanos que están viendo en vivo, si usted se ha alejado de Dios, acércase a Dios. Si hay un amigo que va a ver, es tiempo que usted acerque a Dios antes que sea demasiado tarde. Acerca a Dios, la salvación está en Cristo Jesús. Si en esta mañana algún hermano, algún amigo ha sido tocado con la palabra de Dios en el aire libre, y si alguno ha sido tocado con la palabra en la transmisión, vamos a hacer una oración de confesión y así oraré por tu vida. Si usted desea repetir esta palabra conmigo donde estás en tu casa, repite conmigo: Padre Celestial, que estás en los cielos, en esta mañana es mi tiempo de salvación. Me arrepiento, Padre, perdona mis pecados, límpiame, Padre, de todo pecado, entra en mi corazón y escriba mi nombre en el libro de la vida. Sálvame, Padre, sálvame, Hijo, sálvame, Espíritu Santo, y solo en ti hay salvación. Gracias por mi salvación en esta mañana, en el nombre de Jesús. Si usted ha hecho esta oración conmigo, busca en donde se predica la palabra de Dios de verdad. Acércase a un siervo de Dios, un pastor, un evangelista o algún miembro que te va a hablar de la palabra de Dios de verdad. Gloria sea el nombre del Señor. Es el mensaje de esta mañana. Su servidor, evangelista José Valentín Méndez Sánchez, en el ministerio evangelístico Envía aquí, envíeme a mí. Dios le bendiga a todos los hermanos, miembros de la Iglesia de Cristo, la luz del mundo, a los que van a ver a través de YouTube. Bendiciones, adelante. Y la bendición sobre los muchachos del ministerio evangelístico del aire libre los días domingos. Gloria sea el nombre del Señor. Bendiciones, la paz de Dios contigo, que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.